Somos Alexandra Sin y Alba Rocosa, juntas Abogacía y Conciencia, y os damos la bienvenida a una nueva entrevista. Hoy tenemos con nosotros a Nayara Cardona. Nayara es abogada sistémica y presidenta de la Asociación de Abogacía Sistémica Española, la única asociación que hay de abogacía sistémica, y es autora de un libro que tengo aquí que se llama Derecho Sistémico, lo que no te enseñaron en la facultad. Que aprovechamos desde ya Alexandra y yo para recomendarlo, ambas lo hemos leído, vamos a hablar de él, pero bueno, nos gustó mucho y lo recomendamos para todos los públicos. Realmente está escrito para abogados, no abogados y todas las personas que estén interesadas en saber de qué va esto el derecho sistémico que vamos a tratar ahora. Y por último, Nayara es también pues, formadora de Derecho Sistémico. Hola, ¿qué tal? Nayara, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, Alba, Alexandra. Y bueno, a ver qué podemos aportar en esta maravillosa nueva mirada todavía desconocida. A ver si podemos expandirla un poquito más. Seguro que sí. Vamos a empezar con la primera pregunta que siempre os hacemos, que es, todos los que estáis aquí habéis estudiado Derecho, sois abogados, así que, ¿qué te llevó, Nayara, a estudiar Derecho en su momento? Una injusticia muy grande. Nosotros lo sabemos porque hemos leído el libro. Bueno, sí, están los primeros capítulos, ¿no? Pues efectivamente, yo creo que el 90% de los abogados, si no más, yo creo que hemos estudiado Derecho por una herida de la injusticia, ¿no? Porque nos parece el mundo muy injusto y pensamos que siendo abogados pues vamos a cambiar el mundo y lo vamos a hacer mejor porque somos todopoderosos y solo estudiando una carrera lo vamos a cambiar todo, ¿no? Entonces, bueno, al menos era la ilusión que yo tuve en su momento, que me llevó un desgaste energético muy grande hasta que me di cuenta de que la vida al final era otra cosa, ¿no? Que no se trataba de cambiar fuera, sino de cambiar adentro. Y a partir de ahí, pues uno puede ir más relajado y obtiene mejores resultados. Bueno. Sí, totalmente. Gran problema de nuestra profesión, el estar estresado todo el tiempo. Y bueno, Nayara, cuéntanos un poco, igual para las personas que no tienen muy claro qué es el derecho sistémico o cómo funciona. Danos una definición así desde tu experiencia o con tus palabras y cuéntanos un poco en qué leyes se basa. A ver, el derecho sistémico no es más que la aplicación de las constelaciones familiares al mundo jurídico. Entonces, las constelaciones familiares, que son una manera de resolver conflictos familiares o no familiares, porque también hay constelaciones organizacionales, las hay de la salud, las hay en la educación, puede aplicar en cualquier ámbito que haya conflicto y básicamente hay conflictos en todos los ámbitos, porque la única manera de no tener conflictos es no relacionarse con nadie, ¿no? Somos seres sociales y nos relacionamos, conflictos hay siempre, la diferencia es cómo vivo yo ese conflicto. Si desde la lucha por el poder, el ganar-perder, la derrota, o como una oportunidad de crecimiento, de intercambio y de ver las cosas desde otro lugar e integrarlo como un aprendizaje, ¿no? Entonces, el derecho sistémico al final se trata de aplicar una nueva mirada buscando la reconciliación. Y reconciliación no quiere decir que si, por ejemplo, un matrimonio viene al abogado porque se quiere separar, la pareja se tenga que juntar. No, no es ese tipo de reconciliación, es algo mucho más profundo. Reconciliación, de verdad, yo puedo reconciliarme con mi ex aunque esté separada, puedo reconciliarme, es un movimiento muy profundo del alma, ¿no? De decir, bueno, esto ya ha dado todo lo que tenía que dar, hasta aquí llegamos, se acabó. Es más, esta persona no me hace bien tenerla cerca, esta persona mejor que no forme parte de mi entorno. Pero ¿desde qué lugar tomo esa decisión? ¿Desde el rechazo a esa persona porque es malo y porque me hace daño y no lo soporto y lo echo de mi vida? ¿O desde el asentimiento de, bueno, lo que fue, fue, y ahora mismo mi camino es otro y esta persona pues tiene otro camino, pero tampoco la excluyo, ¿no? La integro en
en el corazón, simplemente entendiendo que esa persona, también como todos, tiene sus lealtades, su historia personal que le lleva a actuar de una determinada manera y no siempre, más bien casi nunca, somos dueños de nuestros propios actos, ¿no? Porque tenemos una gran influencia de todo nuestro árbol genealógico, transgeneracional y educacional también. Por lo tanto, pues hay veces que actuamos en base a esas fidelidades por lo que nos viene dado por nuestra familia de origen, ¿no? Entonces, bueno, ¿romper relaciones? Por supuesto que sí, pero la gran diferencia es si lo hago desde la exclusión, echando al otro porque es malo, o desde el yo cuido mi energía, yo ahora mismo quiero esta cosa y al otro lo respeto, lo honro con todo eso que lleva y cada uno en su casa y Dios en la de todos, que dice el español, ¿no? Genial. El derecho sistémico se basa en unas leyes. Sí. Son ¿Nos las podrías leyes contar un poquito? Las leyes del derecho sistémico, bueno, son las mismas que rigen las constelaciones familiares, ¿no? De hecho, originalmente Bert Hellinger, que fue el que descubrió las constelaciones familiares, lo llamó los órdenes del amor. Lo que pasa es que esto es un vocabulario que, órdenes del amor, queda un poco raro, sobre todo en términos de abogado, ¿no? No me imagino redactando un escrito de demanda hablando de órdenes del amor. Es como, queda un poco extraño. Entonces, bueno, pues le podemos llamar también principios básicos para la vida o le podemos llamar leyes sistémicas, pero al final estamos hablando siempre de lo mismo. Y son tres, que son la inclusión, jerarquía y equilibrio. La primera, pues un poco la he explicado en lo que acabo de exponer antes. Cuando echo al otro desde el enfado, cuando excluimos a alguien, ¿no? Todos excluimos y todos somos excluidos. Esto es un acto inconsciente y nos pasa a todos. A medida que vas trabajando, pues obviamente cada vez lo haces menos o cuando lo haces por lo menos tomas conciencia de ello. Pero esto quiere decir que todo el mundo tiene derecho a pertenecer, haya hecho lo que haya hecho. ¿Por qué? Porque en el momento en que excluimos a alguien, y excluir pues quiere decir en términos primitivos echar de la tribu, estamos poniendo en riesgo las relaciones. ¿Qué pasa si, por ejemplo, pues tenemos un matrimonio que se separa y tienen un hijo? El hijo se cría con la madre y la madre se pasa la vida entera diciéndole a ese niño lo malo que es su padre, porque nos ha abandonado, porque tu padre no me paga la pensión, no me da un duro, a ti te estoy criando yo sola porque tú no tienes padre. Esto es un clásico en nuestra sociedad y esto es una exclusión. Se le está diciendo al niño, tu padre no sirve, tu padre es malo, lo estoy excluyendo de alguna manera. Eso va a afectar negativamente en el hijo, porque un hijo es 50% mamá y 50% papá, con independencia de lo que haya hecho ese padre. Puede ser que sea verdad que ese padre no esté pagando una pensión, puede ser que ese padre se haya ido y no haya vuelto nunca más, o que lo haya hecho la madre, siempre hablamos del padre, hay mujeres que también lo hacen. ¿Qué pasa si yo le digo a mi hijo que él es 50% mamá y 50% papá? Tu padre es malo y no sirve. Le estoy quitando el permiso para valorarse a sí mismo, porque estoy excluyendo a mi propio hijo al excluir al padre. Entonces, ¿eso cómo va a repercutir en su futuro, en su crecimiento? Pues la magia de las constelaciones familiares, o lo que se descubrió, es que cuando hay un excluido, siempre hay alguien en generaciones posteriores que lo devuelve a la familia. Entonces, ¿qué va a pasar con este hijo que se ha criado con su madre oyendo estos mensajes? Pues que muy probablemente cuando sea mayor tenga una mujer, tenga un hijo y la abandone y repita el patrón de su padre, porque no ha podido ver. Entonces, es muy importante el incluir a todos con independencia de lo que haya hecho o pasado. Obviamente, que hay un padre que no paga una pensión, bueno, pues a lo mejor hay que reclamársela, a lo mejor hay que intentar que asuma su responsabilidad que le corresponde como padre, ni más ni menos, pero no desde el juicio, y no me refiero al juicio procesal del juzgado, sino al juicio de la mente de esta persona es mala porque no se está comportando bien.
según mi sentido de la ética, ¿no? Entonces este es el tipo de juicio que nos lleva a las exclusiones, que yo juzgo como bueno o malo, entonces todo aquello que no es bueno según mi ética, mi moral, mis normas de conducta, entonces es malo, y al ser malo pues hay exclusión. Entonces aquí lo que se trata es de no excluir, aquí no existe ni bueno ni malo, aquí todo simplemente es. Hay cosas que gustan, hay cosas que no gustan, pero hay que tomar la realidad tal y como es, sin exclusiones. Este sería un principio. La primera ley sistémica. La segunda sería la de la jerarquía. Y la jerarquía dice que todos los que están antes tienen prioridad sobre los que llegan después. ¿Por qué? Hellinger decía una cosa que a mí me encanta y es que todos abueleamos. ¿Qué quiere decir que todos abueleamos? Pues quiere decir que todos tendemos a hacer de padres de nuestros padres, o sea, de nuestros abuelos. Por eso decía abuelear. ¿Por qué? Porque yo me creo mejor que mi madre, porque mi madre me hizo, no me hizo, me dio, no me dio, entonces la estoy juzgando porque no ha sido lo buena madre que yo hubiese querido, porque yo lo hubiese hecho mejor que ella, ¿no? Entonces ahí cuando actuamos de esta manera estamos violando la jerarquía porque nos estamos creyendo mejores que alguien que estuvo antes, y esto también genera conflicto. Claro, porque los que estuvieron antes, nosotros no tenemos ni idea de las cargas que llevan. Y nosotros somos más pequeños y no podemos resolverle el problema de nuestros padres, ni de nuestros abuelos, ni de nuestros hermanos mayores, ni siquiera, ¿no? Aunque dentro de los hermanos se supone que hay una misma jerarquía, pero también hay un distinto orden. Es misma jerarquía porque somos todos hermanos, hijos de unos padres, pero hay un distinto orden porque siempre hay uno que llegó antes que el otro. Es mayor. Claro, entonces siempre vas a tener más experiencia de vida, vas a tener tus circunstancias, y querer pretender hacer, o sea, darle consejos a tu hermano mayor es ponerte en el lugar de tu madre. Entonces cuando le estás ocupando el lugar de otro, se genera conflicto, y esto también lo hacemos constantemente en la familia cuando nos creemos mejor que nuestra madre o que nuestro padre, en la empresa cuando nos creemos que somos mejor que nuestro jefe, en la escuela cuando me creo más listo que el profesor, y en todos los sistemas de los que formamos parte. Exacto, interactuamos en muchísimos sistemas, a nivel de comunidad autónoma con el gobierno estatal. hay muchos niveles, ¿no? Entonces son importantes las jerarquías. Y el último sería el equilibrio. El equilibrio es el equilibrio entre el dar y el tomar. Las relaciones tienen que ser equilibradas, tienes que dar y recibir de la otra persona, porque si no la relación se rompe, con excepción de las relaciones entre padres e hijos. Esa relación nunca se iguala porque los padres siempre dan y los hijos siempre toman, porque al final los padres te han dado la vida, y la vida es algo tan grande que por mucho que hagas por tus padres, aunque los cuides cuando sean mayores, nunca les vas a poder devolver algo tan grande como la propia vida, ¿no? Entonces es la única relación que nunca se llega a equilibrar. Quizás un poco cuando tienes hijos, ¿no? Es como una manera de pasar, cuando tú pasas de esa vida, es como una especie de compensación a los padres. Tampoco quiere decir que haya que tener hijos para no estar en deuda con los padres, ¿eh? No digo esto, hay gente que no tiene hijos y está muy bien también, no pasa absolutamente nada, y que los mensajes a veces hay que tener cuidado al lanzarlos, que hay gente que los coge con pinzas. Literal. Sí. Entonces, bueno, los desequilibrios, ¿qué pasa cuando hay un desequilibrio? Pues, por ejemplo, una relación de pareja donde la mujer tiene mucho dinero, trabaja, ha tenido hijos, se ha dedicado a la familia, y el hombre pues no ha trabajado, se ha dedicado a gastarse las tarjetas de crédito de la mujer, no ha participado en casa. Digo, por cambiar un poco los roles, que siempre hablamos del mismo prototipo, vamos a hacerlo un poco al revés. ¿Qué pasa? Que si esta mujer ha dado mucho y el hombre ha recibido mucho, llega un momento que su deuda es tan grande que no la puede devolver. Se siente que no puede devolver tanto de lo que ha recibido, entonces se tiene que ir.
se tiene que marchar de esa relación. Y lo curioso que pasa en estos casos es que no es que el que ha dado de más eche al otro, es que normalmente el que ha recibido de más es el que se marcha porque siente mucha culpa. Siente mucha culpa. Por ejemplo, ¿qué pasa? Si una pareja, la mujer le pone los cuernos al marido, ahí se genera un desequilibrio muy grande, ¿no? Entonces el marido se entera. Y si queremos arreglar esa relación, dicen, no, venga, vamos a arreglarlo, ha sido un pequeño desliz, vamos a retomar la relación. Hay un desequilibrio muy grande porque uno ha sido infiel y el otro no. Entonces la relación va a estar llena de reproches. Porque tú me hiciste, porque claro, porque tú, y va a ser una relación tóxica. La única manera de equilibrar eso es que la persona que ha sido fiel pues se porte un poquito mal, a lo mejor, ¿no? Pero lo malo siempre se devuelve un poquito menos. Porque si yo se la devuelvo más gorda, lo que voy a hacer es acrecentar el conflicto. Entonces el intercambio negativo es muy importante, devolverla, pero un poquito menos. Más flojito para equilibrar, ¿no? Y entonces pues ya salgo del derecho a reprocharte si quiero que la relación funcione. Si decido que se acabó, ¿no? Pero si yo quiero volver y que esa relación funcione, hay que equilibrarla de alguna manera, porque si estamos en desequilibrio no puede funcionar de ninguna manera, ¿no? Entonces estas son las 3 leyes que regirían todas las relaciones, la inclusión, la pertenencia y el equilibrio. Y luego hay 2 conceptos que a mí me gusta mucho también explicar, que creo que son muy importantes, y son el de buena y mala conciencia. Cuando estoy en la buena conciencia estoy actuando conforme a mis valores, lo que yo he adquirido de mi familia. Por ejemplo, si en mi familia toda la vida se ha dicho los hombres no cocinan, ¿qué pasará si yo el día de mañana me caso con un hombre y llego a mi casa y me encuentro a mi marido cocinando? Le voy a decir que de qué va, que es que se está metiendo en mi área, que esto es cosa de mujeres, que tú no cocinas, que tú eres un hombre y tú no cocinas, ¿no? Ya tenemos un conflicto. ¿Por qué tenemos un conflicto? ¿Porque que cocine un hombre es malo? No, tengo un conflicto porque a mí me han educado en mi buena conciencia que los hombres no cocinan, que eso es algo de mujeres. Entonces la mayoría de conflictos surgen o bien porque se ha transgredido uno de los órdenes, estamos excluyendo a alguien, estamos fuera de nuestro lugar o hay un desequilibrio muy grande, o porque estoy en mi buena conciencia y no soy capaz de caminar hacia la mala conciencia, que decía Bergelinger. Y la mala conciencia no es más que la capacidad de hacerlo diferente, o sea, darse el permiso para hacerlo diferente a lo que lo ha hecho mi familia, decir, pues no está tan mal que los hombres cocinen. Y entonces, ¿qué pasará? Que yo pues arreglaré ese conflicto con mi marido y entonces ahora en mi familia cocinaremos, o sea, cocinará él también. Pero un día llegará mi madre a mi casa y se encontrará a mi marido cocinando y me montará el pollo del siglo. Me dirá que esto no es así. ¿Qué clase de familia se está cocinando un hombre, ¿no? Y entonces ahí está el trabajo personal de uno de seguir siendo fiel al patrón familiar y yo entrar en la dinámica que me trae mi madre, o decirle, bueno, mamá, gracias por tu consejo, yo sé que lo haces con todo el cariño del mundo porque tú piensas que es lo mejor, pero a nosotros nos va bien así. Y entonces, pues, tener la libertad, pero no desde la rebeldía, ni desde la oposición, ni desde el enfado, simplemente desde el permiso para hacerlo diferente. Qué interesante bueno, nosotras ya lo hemos oído todo esto, pero para el que lo esté oyendo por primera vez, ¿no? A mí la primera vez que oí sobre eso, pues, ahí está el inicio de todo, ¿no? Y al final, bueno, todo lo que nos cuentas es la sistémica, ¿no? Que luego se pone en práctica en constelaciones familiares. En tu caso, como hemos dicho, eres la presidenta de la Asociación de Abogacía Sistémica. Que es la única asociación que hay en España a fecha de hoy. Nayara, ¿qué es lo que te llevó a crearla? ¿Venía de otro, porque en España no había, pero había otros países? Sí, bueno, cuando yo empecé todo no por el mundo del derecho, sino yo empecé a practicar constelaciones familiares para mi uso personal, digamos, como trabajo personal para mí. Y bueno, conforme los fui haciendo, luego me metí en la formación, empecé a formarme en constelaciones familiares y esto, bueno, todo esto lo explico en el libro, pero la que era mi primera maestra fue María Martínez
Y yo le decía, yo no sé por qué estoy haciendo esta formación, si yo no quiero ser consteladora, yo soy abogada, a mí esto no... Y ella me decía, Nayara, es que tú no tienes que ser consteladora, tú tienes que llevar las constelaciones a tu campo. Y yo pensaba, esta mujer está loca, voy a llevar las constelaciones a mi campo, ¿no? Esta mujer no sabe lo que dice, está para allá. Y bueno, al final me dijo, Nayara, si tienes claro el qué, el cómo llega solo. Y efectivamente fue tal cual. O sea, yo tenía muy claro que quería llevar esto a mi ámbito del derecho, pero me parecía una utopía, me parecía algo imposible. O sea, si la mediación en España, que ya tiene muchos años la ley de mediación, está en pañales todavía, pues imagínate las constelaciones, ¿no? Yo decía, es que esto es, si todavía no se acepta la mediación, que es aceptada por jueces y magistrados, ¿cómo se va a aceptar esto de las constelaciones, ¿no? Y al final, pues bueno, fui a parar con el juez Sami Storch, que es el juez brasileño que desarrolló el derecho sistémico. Él pues también a nivel personal empezó a hacer trabajo con constelaciones familiares, se formó en Alemania con Bert Hellinger y tuvo la brillantez de llevar las constelaciones a su ámbito jurídico. Ahora es juez, pero él cuando empezó no era juez, bueno, él empezó ejerciendo como abogado. Y luego ya pues empezó a opositar en Brasil para ser juez y tal. Sí, hasta que llegó a hacer un proyecto de implantación. Tardó bastantes años porque bueno, él empezó a trabajar con constelaciones a nivel personal en 2003 y no lo empezó a implantar hasta el año 2012, si no me falla la memoria. Igual me equivoco, pero me equivoco por poco, si me equivoco, por ahí anda la cosa. Creo que fue en el año 2012, si no recuerdo mal, que lo empezó a implantar, hizo un proyecto en el tribunal y bueno, al principio tampoco lo llamo constelaciones familiares para no tener demasiadas resistencias en contra. Lo llamó, hizo un primer proyecto que se llamaba Padres e hijos, el vínculo que nunca se rompe. Sé lo que hacía, porque estaba como juez de familia, tenía muchos temas de divorcio. Lo que hacía era, antes del juicio, citar a las partes para una audiencia previa y les explicaba, pues esto que os explicaba a vosotros antes, de los órdenes del amor y la buena y la mala conciencia, y explicaba un poco las dinámicas más típicas en casos de divorcio, ¿no? Y luego pues hacía algún trabajo de visualización y tuvo unos resultados excelentes, porque en aquellos casos en los que asistieron los dos miembros de la pareja hubo un 100% de acuerdo. En los casos en los que solo asistió un miembro de la pareja hubo un 93% de acuerdo y en los casos en los que no asistieron ninguno de los dos miembros a esta charla, al final tuvieron un 80% de acuerdo. Con lo cual el éxito fue considerable. Entonces ya pues siguió trabajando así, ya pues otros compañeros, otros jueces ya le fueron preguntando, otros abogados y poco a poco se fue extendiendo. Claro, él ya lleva pues unos 10 años trabajando así y en Brasil hay juzgados que son juzgados de constelaciones familiares. Allí se constela en el juzgado, en la sala de audiencias, en la sala de juicios, allí se hacen constelaciones familiares. Entonces, bueno, yo he tenido la grandísima suerte, honor de haber podido estar cerca de Sami, de estar cerca de él, de hecho, cosa que valoro muchísimo, tanto a nivel personal como profesional, porque es de gran calidad humana también. Y así fue como descubrí la fórmula. Aquello que yo pensaba hacer, pero no tenía ni idea cómo, pues me llegó a través de Sami. Dije, ostras, pues sí que es posible, ¿no? Entonces se hizo la primera formación en España en el 2018, creo que fue, en Tarragona, con Fernando Catalán Cordeiro, que también es un abogado brasileño, alumno de Sami. Y acudí a esta formación, o sea, mi primera formación en Derecho Sistémico fue con Fernando Catalán, a quien también valoro muchísimo porque fue mi primer maestro en presencial, en directo, y fue maravilloso. Y bueno, y a partir de ahí pues mucha formación en Portugal también está ya bastante abierta la cosa, tienen algún juez, psicólogos, abogados, etcétera. Entonces también he podido tener la suerte de practicar. De ver. Sí. Y bueno, y aquí en España pues tenemos algunos profesionales, somos poquitos, pero hay algunos, bueno, siempre me gusta citar a mi gran amiga Maite Rodríguez Valls, que es letrada del Tribunal Supremo, también
es consteladora familiar y también trabaja con el derecho sistémico, también se ha formado con Sami antes que yo, Maite fue antes que yo. Luego tenemos a una psicóloga, Sara Rodríguez Simón, que está en Puigcerdá, que también ha estado trabajando en Brasil en las cárceles con presidiarios haciendo constelaciones. Y luego aquí en España también tenemos a Nati Martínez en Jaén, que trabaja en prisiones en Jaén y también hace un gran trabajo desde hace muchos años con constelaciones con presos aquí en España. Entonces, bueno, poco a poco vamos. Va haciendo grande la red. Conociendo. Sí, sí, sí. Sí. En relación un poco con esto que nos has contado, Nayara, entonces, ¿cómo ayudan las constelaciones familiares en la resolución complementaria, digamos, ¿no? de conflictos legales? ¿O cómo las Sí. aplicas tú, por ejemplo? Las constelaciones al final sacan a relucir cosas de las que no somos conscientes. Entonces, por ejemplo, yo también soy mediadora, pero ¿qué pasa? Que la mediación, que es una herramienta maravillosa, se practica a través del diálogo. Para yo llegar a un acuerdo con una mediación, tengo que poder hablar de cuál es mi problema, cuál es la posible solución, intercambiar puntos de vista hasta acercar posturas. Pero ¿qué pasa cuando yo no soy consciente del problema que tengo? Si yo no soy consciente del problema que tengo, yo no te lo puedo verbalizar. Y si no soy consciente del problema y no te lo puedo verbalizar, difícilmente lo podré solucionar. Porque vamos a llegar a un acuerdo de algo superficial cuando el problema original, lo que hay bajo el iceberg, es otra cosa que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, por eso para mí la mediación es muy válida, por supuesto, para muchos casos, sobre todo para casos en los que está claro el conflicto, porque a veces lo está. Pero en muchísimos casos la dinámica que subyace no somos conscientes de ella. Entonces las constelaciones lo que ayudan es a sacar a relucir pues este nudo que tenemos probablemente incluso en generaciones anteriores que no conocemos y que nos mantienen repitiendo un patrón sin saber por qué y se nos repite, o sea, ¿por qué me despiden de todos los trabajos? Jolín, es que no lo entiendo, es que empresa que voy, empresa que me despiden. Y dices, pero si yo soy responsable, yo llego a mi hora, cumplo con mi trabajo, no me meto con nadie, ¿por qué? ¿No? Pues hay que ver con qué excluido estoy yo implicado, ¿no? Entonces, esto lo puedes ver a través de las constelaciones familiares. Por cierto, voy a hacer una cuña publicitaria para quien no lo haya visto. Adelante. Dale. Mi otra yo. Es una serie de Netflix que se llama Mi otra yo. Quien no Sí, sepa que la lo que son las recomendabas. constelaciones familiares, que la vea por favor, y quien sepa lo que son también, porque yo lo sé y me ha encantado. Increíble. Entonces, está muy bien porque le explica las dinámicas y ahora para los consteladores la vida es mucho más fácil, porque cuando alguien te pregunta, ¿qué es una constelación? Y dices, mírate la serie. Y es mucho más gráfico que todo lo que os pueda explicar ahora, ¿no? Claro, claro. Os invito a ver la serie, son 8 capítulos, es muy cortita y de verdad que os invito a verla. Sí, genial. sí, la verdad que está muy bien. Lo habíamos comentado con Alexandra, ¿te acuerdas? ¿No la empezaste a ver tú, Alexandra, o no? No, yo en capítulo series soy serie que sale, serie que ya está vista. Yo como no miro muchas, pero sí, esta la tenía pendiente. Tomo nota una vez más. Y está bien lo que has dicho ahora de lo del despido, por ejemplo, porque parece que esto solo puede tener aplicabilidad en divorcios, si me apuras en sucesiones, ¿no? Como en derecho en familia, pero al final eso es extrapolable. Muchísimo. Claro, al rol que juegas en la empresa, ¿no? Porque, bueno, yo personalmente que llevo laboral un poco es aquello de verlo, ¿no? De lo que tú decías, de que siempre acabas ocupando un mismo rol, estés donde estés. O hay puestos que a veces es verdad, a ver, a lo mejor tú, Nayara, nos lo puedes contar mejor, de esa posición que está, esto nos lo contaba otra abogada sistémica, que hay puestos que a veces están como no maldecidos, pero como que ahí ha pasado algo y quien ocupa ese puesto siempre termina yéndose, siempre termina siendo despedido, siempre hay allí algo que tiene que desbloquearse, ¿no? Que
a nivel Sí, sistémico. bueno, porque quizás el primero que ocupó ese cargo pues, fue una persona no reconocida, Exacto. por ejemplo, ¿no? Sí, y por ejemplo, en empresa, en el mundo laboral, también hay muchos problemas bueno, de los tres, de exclusión, de jerarquía y de equilibrio, pero también es muy gráfico, y claro, yo hablo mucho de divorcios porque llevo mucho tema de familia, pero es verdad que en el tema de laboral también es muy gráfico, porque ¿cómo se viola la jerarquía en el mundo de la empresa? Pues el ejemplo más claro es cuando hay una empresa familiar, un fundador con mucho trabajo, tiene sus trabajadores de toda la vida, monta un imperio, la empresa va muy bien, este padre que salió de la nada, pues que le ha ido bien y ha podido mandar a estudiar a sus hijos a Estados Unidos, se han sacado la supercarrera, el super MBA en Nueva York y tal, y vuelve el niño con 25 o 30 años de Nueva York, el padre lo pone de jefe en la empresa y empieza a decir, tú no tienes ni idea, esto no se hace así, porque yo en Nueva York no sé cuántos. Entonces, este chico, ¿qué está haciendo? Está violando completamente la jerarquía, porque vale que jerárquicamente es superior y es el jefe, pero no está reconociendo a todos aquellos trabajadores que llevan 40 años levantando la empresa. Y si esa empresa ha llegado a donde está y le han podido pagar a él una carrera en Nueva York, es porque tan mal no lo estarían haciendo, ¿no? Entonces, cuando se transgrede esa jerarquía y me pongo por encima, se generan muchos problemas también. No quiere decir que no pueda poner al hijo de jefe, por supuesto. Todo se puede, Claro. pero ¿con qué actitud llega? Llega desde su lugar, de un lugar de yo soy el último que ha llegado a esta empresa. Entonces yo puedo tener una gran preparación, puedo tener 7 carreras y 10 másters, pero de esta empresa no sé nada porque soy el más nuevo y aquí hay gente que lleva 40 años trabajando. Entonces voy a empaparme de qué hay en esta empresa, y una vez que me haya empapado, sepa cómo funciona, pueda reconocer a todo el mundo, quizás pueda implantar cambios, que esa será mi función como jefe, no está mal implantar cambios, pero siempre reconociendo a lo que estuvo antes. Y justamente lo hablábamos antes de grabar, y también pues porque yo sabía que existían, pero a lo mejor no hay tantas, ¿no? La gente hace más constelación familiar, pero también están las constelaciones organizacionales, precisamente, sí, ¿no? En el seno de organizaciones, o sea, tengo este problema laboral, profesional, y lo constelo. Y a lo mejor aparecen padres y madres por allí, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero no se trata de un tema puramente familiar. Sí, hay diferentes estilos. Dentro de las organizacionales hay gente que arreglando la familia se arreglará la empresa. Yo soy de esta opinión. La verdad es que yo pienso que cuando te da una dinámica en la empresa es porque traes esa dinámica de la familia y al final lo que está dentro se reproduce fuera también. Pero bueno, luego hay otra gente que trabaja de otra manera y que trabajan puramente empresarial y que también está bien. Yo he hecho formaciones también en organizacionales y, por ejemplo, Cecilio Regojo, que es maravilloso y muy reconocido también a nivel internacional, él trabaja más la empresa directamente, digamos, ¿no? No se mete tanto en el tema familiar. Y son dos maneras diferentes de trabajar y las dos están muy bien, ¿no? Yo creo que al final se trata de con cuál tú te sientes más cómodo. Yo personalmente me siento más cómoda trabajando con el tema familiar, con la primera, pero el otro me resulta igualmente bueno, ¿no? Cada uno tiene su sistema. Su manera. Sí, cada uno su forma. Bueno, Nayara, hemos hablado de muchísimas cosas, pero así para finalizar, ¿nos podrías compartir un aprendizaje vital que quisieras pues, trasladar a nuestro público? No sé, un consejo que te haya ayudado a ti en tu vida profesional, en tu vida personal, algo de impacto. A mí las constelaciones familiares me cambiaron mi vida personal y profesional. De vivir peleada con el mundo, de todo ser injusto, de enfado, es mucho desgaste energético, una energía de lucha, ¿no? Constantemente estar en una energía de lucha, a poder tener esta otra mirada de asentimiento y
eso no quiere decir que me guste todo. No me gusta todo. Eso no quiere decir que no considere que hay que cambiar cosas, pero yo no tengo ningún superpoder para cambiar las cosas. Yo puedo cambiar mi pequeña parcelita, que es muy pequeñita en este mundo, y aportar mi granito de arena, ¿no? Lo que puedo es barrer la puerta de mi casa, que digo yo. Cuando puedes hacer este clic interno, vives mucho mejor. Como abogada, el no implicarte con los clientes, porque cuando tú haces trabajo personal, ya no te llevas los problemas de los clientes a casa. Cuando tú estás en esa energía de lucha y esa herida de injusticia, cuando te viene un cliente y algo lo consideras injusto, te lo llevas a lo personal y lo vemos, ¿no? O sea, cuando estás ejerciendo, lo ves en compañeros, en abogados contrarios, que es que mi cliente dice esto y es verdad. Y yo siempre le digo, sí. no, pero tú estabas allí para verlo, Ya. porque claro, me lo estás afirmando, pero si mi clienta lo dice, yo siempre digo, todos los clientes mienten. Todos, no se salva ni uno, pero no porque sean mentirosos, sino porque están metidos en sus propias dinámicas y no son conscientes de ciertas cosas. Entonces, no es que vengan con la voluntad de mentir, algunos sí, algunos ya vienen con la voluntad de mentir, otros no, simplemente pues tienen su visión de la historia y te cuentan tal y como lo han visto, como lo han vivido, ¿no? Entonces, es muy importante como abogado poderse mantener neutro, tener empatía sistémica, ver al cliente, no llevarte su problema, el problema es del cliente y por lo tanto la solución también la tiene el cliente. Yo no le puedo salvar la vida al cliente. Importante. Yo tengo el conocimiento legal que pongo a su disposición para que él tome las decisiones. Y obviamente si le tengo que representar en un juicio, le representaré de la mejor manera. Pero el problema no es mío y volvemos a la jerarquía. Yo soy el que menos sé de este problema, porque hay veces que parece que el abogado, no te preocupes, yo te lo voy a solucionar. Sí. O te preguntan, a ver, ¿quién es el mejor abogado en sucesiones? Entonces, esto del mejor abogado, no sé si es aquel que te dice, yo te voy a solucionar el problema, porque tengo 40 años de experiencia en esto y no he perdido ningún caso, ¿no? Ahí me estoy cargando de cosas que, imagínate tú, qué responsabilidad solucionarle la vida al cliente. Hombre, yo pues podré hacer lo que pueda hacer, ¿no? Le podré llevar el caso, le podré asesorar, le podré ir a juicio si procede. Pero Solucionar el no problema, pues resolver. no lo sé, porque muchas veces ganando el juicio tengo una sentencia y el cliente sigue con el problema con una sentencia favorable, que esto también trato de transmitir. Otro tema. Sí, sí. Claro, esto es otro tema. Y dices, vale, muy bien, he ganado, he ganado. ¿Y qué? ¿Se ha solucionado tu problema? No. Pues prueba otro Pues no camino. has ganado nada. Sí. Sí. Y queda descontento además. Encima, sí. Pues oye, Nayara, muchísimas gracias. Este resumen final ha estado muy, muy bien porque era una cosa que esperaba que dijeras, ¿no? Pero gracias de verdad por este repaso de derecho sistémico, esta visión completa, ¿no? de las leyes que aplica el derecho sistémico. También por los ejemplos que nos has puesto y que nos ayudan, esperamos que a nosotros y al público a ver las aplicaciones más allá, ¿no? de las constelaciones familiares, que digamos que siempre parece ser que se reducen a eso y entonces, bueno, esto a mí no me puede servir, ¿no? Sí que es verdad que lo podemos aplicar en muchísimos ámbitos. Y sobre todo, gracias también por esta labor de difusión que estás haciendo y por el tema de la asociación. Nosotras encantadísima de que hayas participado en esta entrevista y bueno, muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, Muchísimas Nayara. gracias a vosotras por la invitación y por difundir también todo este tipo de nuevas prácticas que son muy necesarias en la sociedad. Gracias. Nos vemos en otra ocasión. Pondremos todos los datos de la asociación, de tu libro ahí más abajo. Y de nuevo un placer. Adiós, que vaya muy bien. Adiós. Adiós.